Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día martes 7 de diciembre. Vamos en un conteo final precisamente para lo que es la culminación de este proceso del año de diciembre, del año 2021, que concluimos con diciembre, con muchas actividades sin duda alguna que tienen que ver con aquellas reuniones familiares, etcétera, etcétera. Así es que desde ya les deseamos muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Recuerden tomar en consideración bien el tema del protocolo para evitar contagios. Tenemos buenas cifras, buenas noticias, como lo conversábamos el día de ayer con el ministro de Salud, en el sentido de tener casos menores de contagios como también de fallecidos. Así es que desde ya la invitación es para que estemos atentos, siempre a mantener vigentes todos nuestros cánones que nos permitan de alguna manera mantenernos en esa tendencia, ¿verdad? Así es que desde ya bienvenidos, gracias esta mañana. En una primera parte voy a conversar con el diputado del Parlamento Centroamericano por el Partido Arena, David Reyes. Vamos a hacer un análisis acerca del rol que tiene el Parlamento Centroamericano en la definición de políticas en países suscriptores como el nuestro. Vamos a hablar un poco también de esta comisión especial de antejuicio contra uno de sus diputados, el doctor Norman Quijano, y el grado de incidencia que esto tiene. Vamos a hablar también de los avances de la ley de inclusión para personas con discapacidad, entre otros temas no menos importantes. Así es que hasta la ciudad de Guatemala me voy con precisamente, vamos a estar, él está, me están diciendo acá, ¿sí? Ok, me dicen que no, él está en otro país, está en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, David, gracias por aceptar nuestra invitación de estar esta mañana con nosotros y compartir tus puntos de vista con relación a estos temas que hemos planteado. Bienvenido, gracias. Muy buenos días, Ernesto, qué placer estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación. Quiero iniciar, en primer lugar, enviando un saludo muy solidario a toda la comunidad de personas con discapacidad. Lastimosamente, el día de ayer falleció uno de nuestros grandes líderes, me refiero a Amílcar Durán, y pues definitivamente la comunidad de personas con discapacidad estamos de luto, Ernesto, así que quiero saludarles con un abrazo muy fraterno también. Gracias por la invitación nuevamente, Ernesto. No, te agradezco muchísimo también y acompañamos precisamente este momento de pesar para su familia. Gracias, David. David, cuéntame un poquito con relación al rol. Ya tienen un mes de estar al frente de lo que significa el Parlamento Centroamericano. Y quiero comenzar primero con esto que sin duda alguna acá en el país está ocupando mucho en la agenda de los medios, y es precisamente el resultado que dirime la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Quijano de tu partido. ¿Cómo se está perfilando, cómo se examina esto desde el punto de vista de la beligerancia que pueda tener o la incidencia cualquier resolución que tome esta comisión allá en el Parlamento Centroamericano? Bueno, evidentemente esa es una atribución que le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa, Ernesto. Nuestra Constitución es claro, al establecer que es la Asamblea Legislativa la institución encargada de eliminar el privilegio que tienen varios funcionarios públicos, como los ministros, los viceministros, sí, los magistrados, los diputados, tanto para la Asamblea como para el Parlamento Centroamericano. Así que creería que por lo que se ve en el ambiente es cuestión de tiempo para que la Asamblea Legislativa obviamente le elimine el fuero al doctor Quijano. Ese es un tema, repito, que le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa, Ernesto. O sea, el Parlamento Centroamericano en ese tema, francamente, no tiene mayor incidencia, a pesar de que en el protocolo facultativo, en el protocolo de la creación del Parlamento Centroamericano, en el reglamento se establecen algunos artículos, pero esa, digamos, que es otra vía. Sin embargo, está por debajo de nuestra norma primaria, que es la Constitución de El Salvador.
Ahora, David, pero su grado de incidencia puede tenerlo desde el punto de vista de que cualquier decisión pueda incidir también en un desafuero en el Parlamento Centroamericano. Te repito, el desafuero lo determina la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano. Esto es un tema exclusivamente que está consignado en nuestra Constitución. Sí, a ver, pero quisiera comprenderlo mejor. Es decir, cualquier decisión que aquí se tome tiene incidencia en el Parlamento Centroamericano. Pues supongo que sí, definitivamente. El fuero es al cargo del funcionario en este caso. Entonces el Parlamento, una vez tomada esa decisión, el Parlamento lo aparta al doctor Quijano de asistir de cualquier actividad dentro de la instancia. Creería que debería de existir un procedimiento en el cual la Asamblea Legislativa le informe o haga esa comunicación con la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Creo que ahí sí tengo mis dudas de cuál sería la acción que efectuaría en este caso el Parlamento Centroamericano. Ok. ¿Qué se dice alrededor de este tema? ¿Cómo se está examinando? No sé si es punto de conversación, de análisis ahí en el Parlamento Centroamericano? Fíjate que a título personal considero que es un tema que se debe de dirimir, que se debe de delimitar. Claramente hay un componente político muy alto en este tema y esto es evidente a todas luces. No hay una conversación, digamos que los temas que se abordan son más de coyuntura regional, más que de un tema particular de un diputado personalmente. Él, por cierto, calificaba todo esto como una especie de venganza política, ¿verdad? O linchamiento político, creo que fue el término que ocupó, sobre la base de todas las acusaciones que se le están haciendo. Definitivamente, yo coincido que es un tema meramente político. ¿Cuál es el espíritu con el cual está viendo el Parlamento Centroamericano la postura de El Salvador frente a aquellos comentarios que en su momento se han dicho de que podrían en su momento dejar de pertenecer a esta instancia creada precisamente para buscar aspectos unionistas en Centroamérica? Bueno, definitivamente esa es una posibilidad, Ernesto. Creo que ya han habido precedentes en el caso de Panamá, por ejemplo. El tiempo ha ido dirimiendo estas situaciones porque en el caso de Panamá, cuando Panamá se salió, lo pudo hacer únicamente por un año, porque hay resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia donde establece que hay un debido proceso que se debe de seguir, valga la redundancia. En este caso yo desconozco si hay una intención por parte del Estado de El Salvador de salirse de la institución. Creería que lo que deberíamos de enfocarnos concretamente es en hacer que el Parlacen funcione con acciones concretas que sean de beneficios tangibles para nuestra población. Por ejemplo, ahorita hay un tema particularmente relevante, Ernesto, y es que en Guatemala se está construyendo un proyecto de minería bastante agresivo y que amenaza todavía más al ya contaminado río Lempa. Este es un tema que se debe de abordar desde una perspectiva regional porque claramente los guatemaltecos lo están viendo como un beneficio económico privado, sin considerar el menoscabo que puede y las consecuencias que pueden llevar sobre todo a El Salvador, que es nuestra fuente vital de líquido, del agua. Ocupamos el río Lempa para consumir nuestra agua, para regar nuestros cultivos, para incluso generar nuestra energía eléctrica, tú sabes, con las presas que se han construido. En fin, si desde el país hermano de Guatemala se contamina, claro, una iniciativa privada, las consecuencias son gravísimas para los salvadoreños. Ese, por ejemplo, es un tema desde ya que debe de dirimirse a la brevedad posible. Y creo que ahí te demuestra un poco la relevancia y la importancia que se tiene. Por eso es que
esta instancia, a mi juicio, si bien es cierto, se tiene que modernizar y se tiene que tangibilizar sus acciones. Por ejemplo, anteriormente me enteré de que en años anteriores una de las resoluciones del Parlacen fue instar a las compañías telefónicas para que el roaming en Centroamérica no se cobre como tal, sino que se cobre como un servicio local. Eso, claro, las compañías telefónicas te lo venden como un plus de sus servicios, pero fue una resolución que en su momento el Parlacen emitió. Y así deberían de haber muchas otras, creo yo, que sean verdaderamente tangibles, Ernesto. Ok, ese es solamente un ejemplo, me quieres decir, de las grandes, digamos, desafíos que puede enfrentar una instancia de tal magnitud. Difícilmente puede ser ya un gobierno paralelo en el que podría estar haciendo todo el trabajo coordinado a una instancia de carácter regional. Pero regreso al punto medular por el cual yo creo que vamos a hablar un poco del tema que siempre ha estado en boga de los gobiernos sobre la verdadera o el verdadero rol o el grado de incidencia que pueda tener precisamente el trabajo que se haga en el Parlamento Centroamericano. Por ejemplo, remitiéndonos al caso que teníamos de tu colega, el doctor Norman Quijano, y sobre todo cuando existe un reglamento interno del Parlamento Centroamericano, en su artículo 29, dice que la petición para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de una diputada o diputado centroamericano debe ser dirigida a la presidencia o presidencia del Parlacen, contenida en un suplicatorio, que debe ser remitido por la autoridad competente del Estado solicitante de conformidad y en lo absoluto respeto a las disposiciones normativas del Tratado Consultivo del Parlamento Centroamericano. Y hay la Convención de Derecho Interno y la observancia que tiene también la Convención de Viena, donde habla precisamente, David, de que todos los diputados gozan en el Estado donde fueron electos de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. Por eso yo te hacía así de manera muy concreta qué grado de incidencia puede tener todo esto que se está haciendo acá en el país precisamente con respecto a este tema en la asamblea legislativa. Pues mira, tú bien lo has dicho, lo único que hay una precisión que hay que resaltar es la Constitución que establece que todos los funcionarios, en este caso los diputados, tanto de la Asamblea como del Parlamento Centroamericano, obtienen los mismos privilegios. Es ahí donde nace ese privilegio del fuero para el Parlamento Centroamericano. Quiero decirte una opinión bien personal. A mi juicio, el fuero no debería de ser un privilegio que nadie debería destratar. Ningún diputado, ningún ministro, ningún viceministro. No es una herramienta necesaria para poder ejercer su trabajo. Durante el tiempo que yo estuve en la Asamblea Legislativa, jamás ocupé o tuve necesidad de ocupar el fuero para poder desarrollar mi trabajo y haber dejado un legado, sobre todo para el tema de las personas con discapacidad. Insisto, el fuero no debería de existir. Comencemos por ahí. No obstante, respondiendo concretamente a tu pregunta, es nuestra Constitución la que crea ese privilegio para ciertos funcionarios públicos, en este caso del Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, nuestra Constitución está por encima. Por supuesto, he leído el artículo 29 del reglamento interno del Parlacen. Es un artículo que está plenamente vigente. No obstante, en la legislación salvadoreña, nuestra Constitución prevalece por encima de los convenios internacionales. Y en este caso, un reglamento no se compara con el mandato que da nuestra Constitución. Es por eso lo importante del respeto a nuestra Constitución, Ernesto, y de que la debemos de leer todos los ciudadanos, porque en este caso es la Constitución la que establece quién otorga ese privilegio y quién lo puede quitar. Ahora, recordemos también que hay antecedentes con relación a estos temas de desafuero. Yo recuerdo, y tengo acá un dato, si me lo permites, allá en el 2006, tu bancada y particularmente el doctor Norman Quijano votó a favor de desaforar al diputado en aquel entonces del Parlamento Centroamericano, Mario Osorto, a quien se le acusaba de negociaciones ilícitas. Fíjate que ya hay pues prácticamente antecedentes que nos dejan entrever
de que este es un proceso que puede ser viable para poder desaforar a cualquiera, ¿no? No es que puede ser viable, es que es el único proceso, es el único procedimiento viable, Ernesto. Ese antecedente ejemplifica perfectamente cuál es el debido proceso, y en ese caso fue la Asamblea Legislativa en el 2006, y si ahora pues sucede, es también la Asamblea Legislativa. Por eso insisto, yo considero, Ernesto, que es un tema de la Asamblea Legislativa, es bien difícil poder opinar. Yo te puedo dar valoraciones personales, por supuesto, pero si debo de responderte en mi calidad de diputado del Parlacen, pues es un tema exclusivamente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Cerremos el tema. Entonces, ¿qué alcances puede tener todo el esfuerzo que se está haciendo acá por desaforarlo, a manera de conclusión? Honestamente, creo que no podemos calificarlo como un esfuerzo, Ernesto, porque es evidente que ya está decidido el desafuero del doctor Quijano. Es más, pareciera en estos momentos desfilar a una cantidad de personas involucradas, digamos, en una reunión de pastores, pues más parece que aunque se haga ese show, porque lo es un tema que ya está claramente decidido. Yo creería que se está perdiendo el tiempo y se debe de tomar una decisión lo más pronto posible. Pero eso es una opinión, como te repito, a título personal, Ernesto. Ok, te agradezco muchísimo. Vamos al otro tema. Y ahora sí entramos un poco a valorar el trabajo desde la perspectiva de que, bueno, ¿por qué estados como el nuestro debe de tener una partida de asignación presupuestaria para un parlamento centroamericano que ha venido acarreando a lo largo de la historia, sin duda alguna, una inmensidad de críticas por todo el tipo de trabajo y todo el tipo de comportamiento que han expresado algunos diputados que de alguna manera se acogen a esta investidura precisamente para poder buscar inmunidad de sus hechos delictivos cometidos en sus países signatarios? Sin duda alguna, ese ha sido un problema que no solamente ha ocurrido en nuestro país. Lastimosamente, la mala voluntad o malas intenciones de algunas personas ensucia el trabajo que puede ser de un organismo regional, colegiado y tan diverso. Ciertamente es criticable y condenable las malas acciones personales de funcionarios independientes, digámoslo así. Y eso ocurre también en la Asamblea Legislativa de todos los países de la región. Es lastimoso. No obstante, quiero aclararte que el presupuesto, porque tú me mencionabas, la asignación presupuestaria no es pero ni siquiera el 1% del presupuesto, por ejemplo, que tiene la Asamblea Legislativa. No se compara en lo más mínimo. Si mal no recuerdo, es una asignación aproximadamente de $1,5 millones, de $1,5 millones al año, y no es, digamos, no significa en las finanzas de nuestro país un presupuesto que sea tan oneroso. Por supuesto, el debate siempre se puede existir y creo que hay que tenerlo. Eso no se puede evitar, es de hacerlo. Como te repito, hay temas súper serios que deberíamos de estar tratando en la instancia como el Parlamento Centroamericano y por supuesto aquí también en la Asamblea Legislativa en El Salvador. Por ejemplo, el caso que tú planteabas, ¿no?, sobre el grado de contaminación de una minería que podría dejar a su paso y que podría traer graves afectaciones precisamente para nuestros ríos, ¿no?, que son en algún momento nacidos en esa zona. Y ese es un tema de hoy, o sea, pero que urge un tratamiento. Pero en este momento hay otros temas, por supuesto, el tema de, por ejemplo, de equiparar los títulos educativos en la región. Fíjate que la pandemia reflejó algunos datos verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, en Honduras se estaban necesitando tener contratados más enfermeros. Más enfermeras. En El Salvador hay una cantidad de enfermeras que se han graduado y que no encuentran una oportunidad laboral. Pudieran haber laborado perfectamente bien en Honduras, dada la demanda que tenían. Pero como se tiene que seguir un proceso burocrático tan
complejo, Ernesto, no se podía ofrecer ese apoyo. Ese, por ejemplo, y es por mencionarte un caso concreto, pero hay muchos otros que pudiéramos tener también en temas de salud, en temas de construcción. Hoy las fronteras ya no existen para casi ninguna profesión. En otras palabras, ese, por ejemplo, es otro de los temas importantes que, sin duda alguna, el Parlamento Centroamericano puede aportar, homologar esos títulos. Sin mencionarte el tema aduanal. Yo escuchaba hace algunas semanas que tú tuviste en entrevista a los empresarios del transporte de carga. Toda la problemática que ellos plantean, sinceramente, el Parlamento Centroamericano pudiera aportar muchísimo. Ahora, aquí yo te puedo mencionar tantos temas, tantas propuestas, sin duda alguna, Ernesto, pero hay que comprender que el Parlacen es únicamente una parte del sistema de la integración centroamericana. Así como tenemos nuestro gobierno ejecutivo, legislativo y judicial en nuestro país, en la región tenemos un sistema de integración que las funciones ejecutivas las ejerce el SICA, las funciones legislativas las ejerce el Parlacen y las funciones judiciales las ejerce la Corte Centroamericana de Justicia. Yo considero que hay que potenciar esa integración, ese trabajo, y que se ha visto de mucho beneficio en claro, porque muchos se preguntan qué es el Parlacen. ¿Sí? Porque fíjate que muchos a lo largo de la historia, y tú lo sabes muy bien, ¿no?, que has estado también siendo diputado legislativo en nuestro país. Las grandes preguntas son qué es el Parlacen, cuál es su función y quiénes lo integran. No se conoce muchísimo de ello, y sobre todo también el tipo de incidencia que tiene cualquier tipo de iniciativa que pueda tener su impacto en nuestro país. Actualmente estamos hablando de 20 diputados en el Parlamento Centroamericano, ¿no?, en representación de El Salvador. Se destinan, entiendo, 1.7 millones de dólares. Corrígeme si no ese es el presupuesto que se le destina. Creo que los tiempos ya desde luego cambiaron en cuanto al número y la cantidad. Creo que Nuevas Ideas tiene la mayoría. Entonces estamos hablando de un presupuesto que se designa basado en qué realidad de trabajo. Esa es la gran pregunta que siempre se ha hecho. Sí, mira, en ese caso te quiero comentar que algo que vale la pena destacar es que en el Parlacen no existen los colores políticos. Y si bien es cierto, en nuestro país, por la elección popular, las elecciones que tuvimos recientemente, le otorgaron 14 de los 20 diputados al Partido Nuevas Ideas, 3 al Partido Arena, 1 al FMLN, 1 a Gana y 1 al PCN. No hay colores partidarios. Somos representantes de la bancada de El Salvador. Y eso personalmente es de las cosas que más me motivan, Ernesto, porque creo que hay grandes temas en los que se pueden consensuar, hay grandes temas en los que sin duda alguna coincidimos, independientemente de las ideologías políticas que podamos tener. Y eso, en base a la experiencia que yo tuve en la Asamblea Legislativa, me motiva mucho, fíjate, me emociona porque más que representar un partido político, representamos a un país, y eso es valiosísimo porque nos da la oportunidad como bancada de El Salvador proponer temas como los que te he mencionado como país, más allá que como partidos. ¿Me quieres decir que ese punto que mencionas es el que está en agenda de prioridades actualmente en la bancada? ¿O hay alguno en particular que podamos conocer esta mañana que sea punto de honor para saber que están preocupados porque esto verdaderamente se apruebe? Sin duda alguna, este es un tema de los que deben de abordarse con esa visión, por supuesto. Hay muchos otros temas, sin duda alguna, pero a mi juicio creo que si tenemos voz y voto en el ámbito regional, el tema de del proyecto de minería que se está construyendo en Guatemala es uno de los más prioritarios. Hay
mucha tela que cortar, Ernesto, porque varias veces, y bueno, tú me conoces como yo soy una persona que no dejo de poner el dedo sobre el renglón cuando creo en una causa, y en el tema de las personas con discapacidad, en el tema del transporte público en nuestro país, por supuesto. Creo que se puede convertir en uno de esos temas que vale la pena señalar y exigir que se hagan y se realicen las mejores prácticas para no afectar a nuestro país. Qué bueno, porque realmente esta mañana tú nos dejas bien en claro que existe preocupación y que los salvadoreños debemos de estar atentos precisamente al curso con que siga esta iniciativa de esta minería, que en algún momento podría traer graves consecuencias ambientales, especialmente de contaminación para nuestros ríos, que son parte de los que nos abastecen precisamente con el agua. Esta mañana escuchamos muy bien y dejas bien en claro advertirnos sobre la necesidad de trabajar de manera conjunta, en este caso como país, como parlamentarios, representantes de nuestro país, los 20, para poder hacer énfasis y cambiar un poco lo que podría ser esta amenaza ambiental de contaminación a nuestros ríos. David, voy a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar también de otro tema que me gustaría conocer, y es precisamente el avance de la ley de inclusión para personas con discapacidad, que creo que es un punto de honor que quisiera abordarlo en el contexto también de su aprobación hace 2 años en nuestro país, así como también esta iniciativa de medio pasaje para la tercera edad. Y por supuesto no quiero pasar por alto conocer tus puntos de vista con relación a lo que está pasando en tu partido, ¿verdad? Especialmente con la deserción con la que están presentándose algunos de sus miembros. Vamos a la pausa, amigos. En unos minutos regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con David Reyes, diputado del Parlamento Centroamericano, en representación del Partido Arena, y decíamos en la primera etapa de la conversación un análisis sobre el grado de incidencia que pueda tener precisamente todo el trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlamento, doctor Norman Quijano, que de alguna manera ha establecido sesiones de instalación para buscar precisamente indagaciones que permitan llevar a tomar una conclusión o una resolución con relación a la solicitud de desafuero que pueda hacer. Hay aspectos reglamentarios, hay aspectos legales que también hemos aprovechado a abordarlo desde la perspectiva, así como también de una valoración del trabajo in situ que tiene el Parlamento Centroamericano bajo la mirada o crítica de la infuncionalidad que tiene a partir de la designación de sus partidas de presupuesto, pero ya lo escuchábamos a él, incluso hay mucha preocupación con relación a la instalación de esta minería que podría de alguna manera estar creando un problema ambiental, algunos ríos que precisamente abastecen también a nuestro territorio. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de otros temas. David, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, David, antes de hablar sobre la ley de inclusión para personas con discapacidad, me gustaría conocer tu punto de vista con relación, ¿has visto avances de apertura, de modernidad o de adaptación a un nuevo modelo o esquema de país que pueda tener tu partido político, tomando como punto de referencia algunas deserciones que ha tenido en los últimos días? Mira, en mi opinión personal, hago énfasis en mi opinión personal porque, por supuesto, todas mis palabras son a título personal, Ernesto. Considero que todos los partidos políticos cumplen un rol importante en determinado momento de la historia de un país. Habiendo dicho eso, considero que mi partido Arena ejerció un rol importante en su debido momento. En su debido momento logró construir la paz, logró reconstruir nuestro país que estaba en ruinas después de los más de 12 años de guerra que sufrimos. Todavía seguimos pagando consecuencias de eso. Considero que mi partido logró detener la llegada del comunismo en los años 80 y esa es parte importante del rol de un partido político en la historia de nuestro país. Hoy por hoy
¿qué te puedo decir? Creo que la motivación o el rol que el Partido Arena ejerció en la historia de nuestro país, por supuesto que lo ha hecho. No puedo saber si mi partido se va a modernizar y va a volver a tomar una relevancia como la que tuvo, porque hoy por hoy lastimosamente no la tiene. Y lastimosamente no se ha modernizado como se debía, como se esperaba. Eso lo digo con dolor, honestamente, porque creo que se ha tenido la oportunidad o se tuvo la oportunidad en su momento y lastimosamente no se está haciendo. Y lo hago como una autocrítica, por supuesto. Uh-huh. Por lo tanto, creo, Ernesto, que tengo la sensación que hoy, más que nunca, los salvadoreños, más que apoyar partidos políticos, apoyan a personas, apoyan proyectos que inspiren confianza, personas. Y eso se va a comprobar, estas palabras que te estoy diciendo, Ernesto, en las próximas elecciones. Claramente, la muestra fue más grande, fue en el último evento electoral donde los salvadoreños le apostaron el todo por el todo, dándole el poder total al proyecto del presidente Bukele. Uh-huh. Y bueno, el tiempo está dando la razón si esa fue una decisión acertada o no. Yo tendré mis valoraciones personales. Uh-huh. Considero que muchas cosas se han hecho bastante bien. Otras, por supuesto, hubiera preferido que se hicieran de otra manera, pero uh-huh. Honestamente, la próxima elección, y esto tú lo puedes ver, y eso se escucha en los corridos, en los pasillos legislativos, en los municipios, Ernesto, donde la mayoría de los alcaldes temen que solamente han sido electos para un solo periodo por lo complejo de la situación económica que viven las municipalidades. Por eso considero que ahora los salvadoreños apoyan más a liderazgos personales, más que banderas políticas. Uh-huh. Entonces creo que en ese afán, en ese sentido, es importante destacar que han habido buenos liderazgos en mi partido, sobre todo liderazgos locales, liderazgos legislativos también, en temas puntuales. También han habido muy malos, y hay que decirlo con total franqueza. Uh-huh. Y bueno, muchos terminaron presos, otros están en una situación complicada con la justicia. Uh-huh. Hemos visto cómo se han capturado algunos alcaldes. Lastimoso, pero esas son acciones personales. No se les puede atribuir a un partido como tal. Un partido no existe, un partido no es una persona, no es un ser humano, es un grupo de personas que se ve ensuciado, contaminado, si lo querés ver de esta forma, por acciones equivocadas de personas concretas. Este grado de cumplimiento y de rol este grado de cumplimiento y rol que ha jugado Arena en los últimos años desde la firma de los acuerdos de paz, la reconstrucción, el proceso de reconstrucción que dejó precisamente, que tú bien lo has citado. Ahora, en estos tiempos, marca una nueva, digamos, otro nuevo hito en la historia misma de la modernidad, si lo queremos ver, o posmoderno, sobre todo por la parte que tiene que ver precisamente con estas indagaciones que se están haciendo en esta comisión especial, donde se presume que hubo negociaciones con pandillas y que esto lo puede llevar en su momento a desaparecer como partido político. ¿Estás de acuerdo tú en esto que se perfila como discurso en algún momento, como lo hemos escuchado de la parte oficialista? Bueno, la ley es la ley, Ernesto. Y si se comprueba y se determina que el Partido Arena cumple con algunas de las causas que la ley de partidos políticos establece y deba de ser cancelado, bueno, debe de cumplirse. Por supuesto que debe de cumplirse. Pero eso debe de aplicar para todos los que han cometido la misma claro, porque aquí también está el FMLN y también se habla de otros partidos también por ahí, ¿no? Que han establecido esa negociación. Me atrevo a decirte que todos los partidos políticos, Ernesto, en un determinado momento han conversado con pandillas para poder desarrollar su trabajo. Uh-huh. Eso es una realidad, por supuesto. Y las diferentes investigaciones periodísticas también ellos lo han demostrado todavía con pruebas más contundentes. Yo te puedo dar mi opinión personal, insisto, es una opinión personal, no me consta.
No me consta ni que mi partido lo haya hecho, ni que otros partidos lo hayan hecho, pero si en ese filtro se tiene que tamizar a los partidos políticos, te aseguro que todos los partidos políticos han tenido que desarrollar conversaciones. Y eso se sigue haciendo, Ernesto, es una realidad. Se sigue haciendo hoy por hoy, porque hay lugares en algunos municipios que, por supuesto, siempre para poder desarrollar el trabajo municipal, tienen que, hasta cierto punto, conversar con los que controlan el territorio en esos determinados lugares. Ya para ir... No es mi tema de mayor experiencia, te doy mi opinión como la de cualquier otro salvadoreño por lo que escucha, por lo que lee, no por lo que haya visto, te soy honesto. Ya para ir un poco concluyendo, la salida de Juan Pablo, de José Andrés, ¿cómo tú ves esta, digamos, decisión tomada por tus ex compañeros acá legislativos? Es una decisión respetable, por supuesto, una decisión personal. Los dos son grandes líderes. Bueno, también está Carlos Reyes, ¿no? Pero es una decisión personal, Ernesto. En mi opinión, mi perspectiva es que ellos probablemente tienen la percepción de que el vehículo llamado Arena no da más. Probablemente. Es lo que yo percibo que ellos probablemente opinan. ¿Y tú cómo no he platicado con ellos sobre este tema. ¿Y tú cómo lo percibes? ¿Sí puede dar más? Bueno, el tiempo va a determinar si fue una decisión correcta o no. Lo que deberíamos de motivarnos es a servir, a trabajar por los verdaderos temas, los temas más importantes que en este momento nuestro país está sufriendo. Mira, Ernesto, a mí me preocupa muchísimo que por tantos temas que honestamente son más políticos que de acciones concretas, no se busquen soluciones, por ejemplo, para hacer cumplir la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque a estas alturas todavía se está desarrollando el reglamento, algo que debió haber estado... Y mira, qué bien va a hilvanar el abordaje de este tema. Entró en vigencia el 1 de enero de este año. Pero el 1 de enero del próximo año, Ernesto, entra en vigencia la parte de las sanciones. Y ahí es donde verdaderamente le dimos dientes, le dimos fuerza a esa ley. Por supuesto, en el tema del acceso al empleo, de acceso a educación, a acceso a salud, a infraestructura. Pero también, hoy que se está abordando en la Asamblea Legislativa la discusión del presupuesto general de la Nación del próximo año, quiero decirte que la Ley de Inclusión establece que cada una de las instituciones públicas tiene que asignar una partida presupuestaria específica para proyectos de inclusión de las personas con discapacidad. Interesante, ¿sabes por qué? Eso se debería de ver reflejado en el presupuesto del próximo año. Claro, vamos a tener en unos minutos al ministro de Trabajo, que vamos a aprovechar también a hablar de ese tema, entre otros, pero es importante, ya que entramos al tema de la Ley de Inclusión, o sea, a tu criterio todavía no está no se está cumpliendo como debería de ser bajo esa mirada crítica que tú estás planteando. No me malinterpretes. La ley ya está vigente. Por supuesto que ya está. Pero me dices que no se está designando presupuesto, ¿sí? Hay ajustes que se deben de realizar, por supuesto, para cumplir. Pero eso no solamente le corresponde al gobierno, nos corresponde a las alcaldías, a todos los ciudadanos, al sector privado, por supuesto. En ese afán, la ley determinó que es el Consejo Nacional de Atención Integral de la Persona con Discapacidad el ente rector. Creería que ellos tienen que estar ejerciendo una auditoría permanente en base al cumplimiento de esta ley. Por ejemplo, se tiene que crear el Tribunal Administrativo Sancionador. Desconozco si ya lo crearon, desconozco si ya se hizo la convocatoria para poder crearlo, que es lo que le va a dar fuerza, poder coercitivo a esta ley. Si no se crea este Tribunal Administrativo Sancionador, que es el que va a imponer las multas, lastimosamente va a ser una ley muerta. Pero eso corresponde en estos momentos. Es decir, en este momento es cuando se debe estar haciendo eso, porque el 1 de enero del 2022 entran en vigencia las
más de 37 sanciones que establece la ley de inclusión, Ernesto. Eso creo yo que vamos a estar muy pendientes de que se le dé cumplimiento. Ok, interesante. Mira, ya para finalizar, también planteabas, yo recuerdo que siempre fuiste de la iniciativa del tema del cobro de medio pasaje, precisamente para personas sí. Con discapacidad. ¿Cuál es tu valoración entonces a la fecha? Bueno, entiendo que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo hoy por hoy una reforma bastante completa a la ley de transporte. Y en esa ley se está contemplando el cobro de medio pasaje para el adulto mayor y para las personas con discapacidad, algo que está completamente acorde a las leyes que aprobamos en la legislatura anterior. Me refiero a la ley de inclusión de personas con discapacidad, así como a la ley del adulto mayor. Quedó establecido en ambos cuerpos legales que se debería de pagar únicamente el medio pasaje para estos sectores. Entonces, si eso se aprueba en las reformas que se están planteando, me parece fabuloso. Creo que todos nos vamos a alegrar. Esas son las decisiones importantes, mira, Ernesto. Esos son los temas que, sin duda alguna, deben de ocupar la agenda mediática, la agenda política de nuestro país. Y quiero terminar con uno bien importante, porque sé que el tiempo es corto, pero hay un tema que me preocupa profundamente, Ernesto. Y es que en los últimos 20 años de nuestro país jamás se había registrado un precio tan alto de nuestra canasta básica. Lanzo el reto. ¿Qué medidas legislativas se están tomando para apoyar a la familia salvadoreña? Y que ese duro golpe, porque ahora ya no solamente es la canasta básica, en los mercados se ve que hasta la ropa ha subido de precio. Los tomates, las cebollas, la harina, el pan francés, y esos son los verdaderos temas que yo considero que debería de estarse discutiendo medidas legislativas para poder resolver y apoyar a las familias salvadoreñas. Te vamos a tomar la palabra para seguirle dando el seguimiento oportuno a este tema. Ya lo hemos abordado la semana pasada, estuvimos con el director de la Defensoría para el Consumidor, con quien hablamos precisamente sobre el grado de inflación y los controles de precios que se deben de tener, la regulación de precios, con relación a este tipo de, digamos, elevados precios que están experimentando. Así es que, David, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado tu punto de vista con relación a estos temas que hemos abordado. Más adelante vamos a hacer una evaluación también con relación a este tema que tú has puesto sobre la mesa y que nos has dejado ahora más entretenido y más inquietos con relación a este grado de afectación que puede tener esta minería en el sector de Guatemala y que podría afectar a algunos ríos nuestros. Así es que te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños. Bendiciones. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, nos viene a hablar precisamente de temas importantes. Ayer, por cierto, partió un contingente de salvadoreños hacia Canadá, entre otros temas que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana. Pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Adquiere un crédito de vivienda en Coaspae DRL, tu familia financiera, tu casa es una necesidad de familia. Usted puede llamar al teléfono 2205-4800 o visitar cualquiera de las 6 agencias de Coaspae DRL, tu familia financiera. Tu casa, recuerda, es una necesidad de familia. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a aprovechar a hablar de temas importantes de este país. Para mañana se tiene previsto ya la instalación del Consejo Superior del Trabajo y sobre todo también los grandes retos y desafíos que tiene este cónclave, en la cual se dirimen aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el salario mínimo y otros temas no menos importantes. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo.
Cuéntenos un poquito, comencemos con este tema. La instalación del Consejo Superior del Trabajo había estado inactivo, o cuáles eran los elementos que en algún momento, digamos, no se tenían para poder establecer las condiciones de esta entidad importante en la cual están representados sectores de trabajadores, sectores patronales y por supuesto también gobierno. Sí, bueno, el Consejo, según está concebido, es el Consejo tripartito con mayor fuerza nacional, porque ahí se construyen las políticas públicas en materia laboral, y es el Consejo Superior del Trabajo. En efecto, cuando nosotros llegamos en el 2019, prácticamente tenía 6 años de no funcionar ambos consejos, el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo de Salario Mínimo. Lo instalamos, nomás llegamos, empezamos a trabajar. De ahí hay que reconocer que hubieron algunas dificultades, se congeló prácticamente el Consejo, finalizó neto los 2 años del periodo que tiene el Consejo, y el día de mañana a las 9 de la mañana estaremos ya instalando el nuevo Consejo Superior del Trabajo. Ya hicieron llegar las propuestas en la empresa privada, ya hizo llegar las propuestas el sector laboral, ya está definido a través de un decreto ejecutivo también la composición del gobierno, firmada por el presidente Bukele, y primeramente Dios, el día de mañana vamos a estar llevando a cabo esto. Vamos a tener invitados especiales, testigos de honor de mucho peso. Por ejemplo, he invitado de forma directa a la directora regional de OIT, y ayer nos confirmó Neto que va a estar presente como testigo de honor del evento. Aparte de eso, muchos invitados especiales que van a estar. Ministro, vi una crítica que hizo usted referente a la conclusión precisamente del trabajo del saliente, sobre todo por las injerencias que pudo haber tenido de ciertos sectores en particular. Sí. En el caso del Consejo Salvadoreño de... Sí, el Consejo en alguna medida fue bastante manipulado en administraciones anteriores. Hicieron cerca de 200 incluso sindicatos que fueron comité de base del FMLN, articularon toda una estrategia, incluso tenían un equipo SWAT para un poco presionar a diferentes empresarios. Todo eso se terminó. Y hoy el Consejo es un Consejo distinto, con un enfoque distinto, y como ya se llevó a cabo la primera reunión de Junta Directiva, la Junta Directiva del Consejo está conformado por el presidente del Consejo y por los 2 vicepresidentes, que en este caso es el vicepresidente que forma parte de los trabajadores y el vicepresidente que forma parte de los empleadores. Uno de los criterios más fuertes que hemos llevado y que hemos concluido y que lo vamos a sacar Dios mediante el día de mañana es que el Consejo debe ser eminentemente técnico. Nada de mezcla política ni de contaminación política de ningún actor. Desde el año pasado no se reúnen, por eso hacía la mención. Sí, precisamente que bajo esa mirada crítica usted dijo, bueno, aquí hay mucha injerencia. Exacto. Incluso creo que hasta de la OIT, ¿no? Lo que pasa es que hubo bastante mezcla política. Manipulaciones. Totalmente. Una manipulación política con enfoques distintos que no era el Consejo. Entonces, debido a eso, un poco se congeló el Consejo, pero hoy el primer acuerdo del cual debemos de llevar a cabo todos es que el Consejo debe ser eminentemente técnico y con una visión estratégica de regresar la esencia del Consejo, que en este caso es la construcción de políticas públicas en materia laboral. Tiene vigencia cada periodo por 2 años, ¿verdad? Sí, según es correcto. Cada 2 años. El Consejo anterior finalizó y el día de mañana instalamos el nuevo Consejo. ¿Cuáles son las prioridades que va a tener de trabajo a su criterio bajo esta nueva lógica en la que espera no haya intervencionismo, no haya injerencia, no haya una manipulación política partidaria para poder tener una verdadera esencia de un trabajo que debe de existirlo? Porque la definición de políticas laborales está sustentada en el hecho de que sea un beneficio para el trabajador, pero también en armonía con su empleador. Sí, uno de los enfoques fuertes es el tema de empleabilidad. Uno de los enfoques fuertes va a ser, que incluso lo hemos dialogado con ellos y hay una especie de consenso, es fomentar el empleo decente en El Salvador, la verdadera construcción de política pública sobre empleo decente, porque de repente hay
muchos empleadores, que son las mayorías, que son buenos empleadores, pero también tenemos empleadores que son muy malos empleadores. Entonces, no solo se trata de crecer en términos de empleo, sino de fomentar el empleo decente como eje transversal de una política pública en esta área. Así que, fundamentalmente, esos temas son los que vamos a estar concentrados y, por supuesto, es un ente, aparte de consultivo, de diálogo y de consenso, y las propuestas que lleven los demás sectores pues van a ser tomadas en cuenta. Según la legislación, el presidente del Consejo es el ministro de Trabajo y con el mayor de los gustos yo voy a tomar las propuestas de todos los actores y sectores a fin de sacar adelante y llevar un buen consenso y construir políticas públicas. ¿Quién va por la vicepresidencia? De parte de... ¿Sí? De parte de los empleadores. De los empleadores. A ellos les corresponde la vicepresidencia, ¿no? Sí, ¿Cómo está estructurada la parte? Sí. El licenciado Agustín va por parte del sector empleador. Okay. Y por parte de los trabajadores va el representante Jaime Ábalos. Okay. Y ya está definido por una votación que se dio en términos de mayoría, tal como contempla el reglamento interno. Ok, entonces estamos hablando ya de que están definidas quiénes van a estar al frente. Es más, ya hubo la primera reunión con ellos, que es la reunión de junta directiva, que así lo manda. Entiendo que va a ser presencial, va a contar con la presencia de la directora regional de la OIT, ¿no? Sí, ya nos confirmó parte del cuerpo diplomático acreditado en el país que va a estar presente. Ya nos confirmó diferentes presidencias del Estado salvadoreño. Ya nos confirmó el señor fiscal general de la República que va a estar presente, presidente de Corte de Cuentas, los procuradores, tanto de derechos humanos como de la General de la República. Ya prácticamente está a esta altura confirmado la asistencia de todos estos testigos de honor que van a estar el día de mañana en la instalación. En el tema de los sindicatos nuestros, ¿están representados, participaron la mayoría de sindicatos? Sí. Hubo una propuesta que logró estar sustentada con el 65% de todo el movimiento sindical salvadoreño. Entre el 65 y el 70% es la representatividad que tiene esa planilla que quedó ganadora. Porque eso ahí las votaciones son por federaciones y confederaciones. Así que el 70% de toda la representatividad en marco de confederaciones y federaciones del movimiento sindical de El Salvador quedó representado ahí. Esto de alguna manera va a venir también como a querer sanear, digamos, toda esa parte de categoría en la que había entrado el país y que en su momento se señaló que estábamos dentro de la OIT, sí, un poco señalados, cuestionados, ministro. Sí, en efecto, la ANEP puso una queja ante OIT y dijo de que el diálogo social tripartito no se llevaba a cabo, que no existía. Y es el 144, pues el día de mañana se instala el consejo. Okay. ¿Eso significa que con eso se borra esa, digamos, denuncia de incumplimiento del artículo del al convenio 144, sí, ¿no? Es todo un proceso que se lleva y nosotros iniciamos el día de mañana. Y no solamente lo iniciamos porque estamos con una queja ante OIT, no, lo conformamos el Consejo porque consideramos que es la instancia tripartita más sólida y más representativa del país. Sí, pero yo recuerdo que había un informe de la Comisión de la OIT en la cual instaba precisamente al gobierno a reactivar sin demora y sin ninguna, digamos, como injerencia el Consejo y otros organismos tripartitos para respetar incluso la autonomía de esos interlocutores. Este Exacto. Es el punto que mañana queda ya, digamos, librado de todo esto. Mañana instalamos el Consejo. Sí. Interesante. Ministro, me voy a una pausa. Cuando regresemos, salvadoreños también, ya en el extranjero. Y el programa Defiende tu Aguinaldo. Yo sé que muchos están interesados en conocer esto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, concatenando un poco el esfuerzo de la instalación del Consejo Superior del Trabajo que se tiene previsto para el día de mañana y que va a reunir precisamente ya las condiciones de desarrollo y de iniciativas a partir de la acción tripartita, de la representación que tiene gobierno, en este caso la presidencia, como ministro asume la presidencia, ¿verdad? La vicepresidencia, el sector privado, Agustín Martínez y Jaime Ábalos por el lado también del sector laboral. Interesante. Recientemente se puso ya a funcionar el sistema de información laboral, que también es otro elemento que viene también a sumar parte de la información importante que se debe de tener en el país para saber en qué condiciones está en cuanto a la generación de empleo y otros aspectos importantes, ¿cierto? Sí, nosotros lanzamos recientemente CIMEL. Hemos sido incluso felicitados por la comunidad internacional, hemos sido felicitados y tomados como modelo de parte de la OIT, porque CIMEL somos el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina en lanzarlo. Esta es una plataforma que lo tienen solo los países más avanzados del mundo en términos estadísticos, Neto. Y por eso somos el primer país de Centroamérica y el segundo de América Latina. Somos líder en la región en cuanto a esto y es para tener la data real, focalizada en materia laboral. Muchos actores han cuestionado el tema a veces de empleo, subempleo y desempleo y otras variables más que tienen que ver con el mercado laboral sin tener información objetiva. CIMEL lleva como eje transversal, primero, transparentar la data, porque mucha gente no tiene acceso a la data. Y aparte de transparentar, democratizar la información. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo entra a CIMEL, ahí encuentra toda la información. Es una plataforma muy amplia, es una plataforma que no es manipulable ni modificable por un país, sino que es una plataforma ya instalada y definida con criterios internacionales. Así que súper bien eso, súper bien. A ver, ¿y qué es lo que verdaderamente ya podemos decir que esto viene a coronar el esfuerzo de la información que se debe tener? ¿Qué es lo que podemos ver? Estadísticas de cómo anda el número de empleo en el país y qué otros indicadores podemos tener. Todo tipo de indicadores, por ejemplo, cuánto es los niveles de porcentaje que se han tenido de el nivel de alfabetización en el mundo laboral, cuántos son las edades. Pero los esto rangos. es con información debidamente certificada. Certificada, bueno, es una información que no pasa al sistema, sino es avalado por los reglamentos internacionales que la plataforma ya concibe. O sea, es una cosa que yo no puedo subir, una información que crea discrecional. Claro. Si no lleva la revisión de los estándares internacionales, no puede existir esa información. Ok, entonces vamos a tener ahí información de primera, sí, segura en cuanto a todas las estadísticas que manejan. Sí, es toda la data que CIMEL maneja es una data que manejan los países del primer mundo, Suiza, Bélgica, Alemania, Marruecos, los países más desarrollados del mundo, en el mundo de las estadísticas. Lo dice incluso OIT, lo dice OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Más bien, toda la información que está ahí no pasa por una decisión propia nuestra, sino pasa por todo un conglomerado estadístico. ¿Cómo se alimenta CIMEL? ¿Se alimenta de la información del Seguro Social? Es una red de información que tenemos de todo el país, de todas las instituciones, todas las instituciones. Incluyendo las privadas, o sea. Todas las instituciones, fluye información y tenemos un equipo de inteligencia de mercado laboral que es quien lleva el control del sistema y son los que incluso de acá en adelante no solamente van a estar administrando información de CIMEL, sino que es un grupo de investigación que vamos a tener de forma permanente. Por lo tanto, hay una parte de la plataforma que habla de la investigación de CIMEL y ya tenemos el grupo de investigadores en el Ministerio de Trabajo que son los especialistas en este tema. Ok, ministro, el programa Defiende tu Aguinaldo, cuéntanos un poquito, fue lanzado recientemente, ¿en qué consiste? Sí, nosotros a partir del 15 de diciembre en adelante vamos a lanzar cerca de 600 colaboradores del Ministerio de Trabajo en los 14 departamentos del país a fin de garantizar que el aguinaldo, ya nos llegaron las primeras denuncias, especialmente de algunas empresas
y empresas de seguridad fundamentalmente y de limpieza que están vulnerando los derechos, que quieren negociar el término porcentual del aguinaldo, que quieren, etcétera, violentar un montón de derechos. El aguinaldo no es un tema de negociación, Neto. No se negocian, los derechos de los trabajadores no se negocian en este gobierno. Y por eso es que vamos a lanzar 600 personas a inspeccionar todas las empresas del país. Las inspecciones van a consistir eminentemente en el área administrativa a fin de garantizar que todo se entregue con total normalidad. Y aquella empresa que incumpla los derechos del aguinaldo y cualquier otro más va a ser debidamente aplicada la sanción en el marco que la ley nos permite. Bueno, vamos a ver, este día, entiendo, ministro, se estará en la Asamblea Legislativa posiblemente aprobándose, ¿verdad?, una disposición o una iniciativa planteada por el Ministerio de Hacienda de que aquellos aguinaldos hasta por un monto de $1,100 quedarían exentos del pago de impuestos de renta. Hoy van a haber buenas noticias en la Asamblea Legislativa, 2 noticias en materia laboral. Primero, la que tú estás diciendo en este momento, Neto, sobre el tema de la exención sobre el aguinaldo. Y la otra noticia importante que va a haber, ahí está, en efecto eso va a salir el día de hoy. Ayer estuvimos platicando con el presidente de la Asamblea Legislativa y nos confirmó que hoy pasa esto, porque además hay una periodicidad que cumplir, que es del 12 en adelante, el pago del aguinaldo según la ley. Sí. Por lo tanto, la Asamblea tiene que sacarlo con urgencia y este día, según tengo la información del presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Ernesto Castro, nos planteó 2 cosas muy importantes. Número 1, es esto, la exención del aguinaldo, y hay otro decreto que también se va a aprobar este día y es sobre las trabajadoras de industria florense, que se ha hecho con unas ONG, una gestión internacional de una donación para esas personas, y también coordinamos con el ministro de Hacienda a fin de garantizar la exención de impuestos de esa donación que va a venir. Así que 2 noticias muy buenas para la clase trabajadora este día en la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué tipo de denuncias que se están dando en términos de violación de no pago, negociaciones o otros? Sí, renegociaciones, perdón. Las empresas antes pagaban lo que les daba la gana, lo que ellos querían, no lo que la ley manda. Hoy lo que hacen es que han estado llevando a trabajadores a las oficinas, al área legal, para que juntos firmen un acta donde diga que el porcentaje del aguinaldo va a ser ese. Cuando el ministerio llega, de un solo dice, mire, esto fue lo que se acordó con el empleador. Y como el marco legal permite que, incluyendo cambios de horario, siempre y cuando sea consensado con el trabajador, no hay ningún problema, quieren sorprendernos a nosotros con un acta de esa manera. Pero esa acta va a ser sujeto de investigación, porque de repente a los trabajadores les ponen el acta y les dicen, aquí tienes 2 cosas, firman o les quito el trabajo. Es una especie de presión o de chantaje. Por eso es que vamos a hacer una inspección exhaustiva, no se nos va a quedar una tan sola empresa sin ir a inspeccionar, y vamos a hacer en los 14 departamentos nuestra intervención. Ok, interesante. Ministro, vi el día de ayer la partida de un grupo de salvadoreños para Canadá. Cuéntenos un poquito. ¿Continúa siempre el programa de apoyo y de oportunidades laborales? Sí, nosotros no detenemos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos articulando este programa de migración laboral con muchos países del mundo. Estamos cercanos de firma de convenios con España, con Croacia y con Alemania, que es lo más avanzado y lo más adelantado que tenemos. Y el día de ayer salió un contingente muy fuerte con destino a Canadá, y gracias a Dios van en muy buenas condiciones, todos los gastos pagados, vivienda pagada allá. Prácticamente lo único que ellos van a gastar solamente va a ser en el tema de alimento. Transporte interno, local, va a existir, gratuito, vivienda, en fin, absolutamente todo, salud, van con todas las condiciones. Así que, y por cierto, en Canadá no hemos enviado ni un tan solo salvadoreño que vaya por 2 meses o por 3 meses o por 6 meses. Todos, Neto, van por un periodo de 2 años. Ellos van por 2 años, lo que fueron ellos. Por 2 años. Ok. Ministro, logramos conocer en su momento todas las
el mecanismo diferente que se estableció a raíz de todo el friccionamiento que había con la Embajada de los Estados Unidos y que pasó a Relaciones Exteriores. ¿Cómo está trabajándose ahora esto? Sí, el programa de migración laboral con Estados Unidos pasó a Cancillería y lo está trabajando nuestra señora canciller. Todo fue debido al impasse de la persona que estaba acá, que yo llegué a un momento dado que la califiqué como una activista política. Yo creo que con la ida de la señora Mens es la gran oportunidad que el país tiene, como lo tiene Estados Unidos, para poder volver a mejorar las relaciones. Yo tengo fe que con la persona que envíen o con los actuales que están ahorita se puede llegar a un buen acuerdo y mejorar las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos. Esa es mi tesis y esa es mi teoría, ¿verdad? Porque prácticamente la manzana de la discordia fue un personaje que gracias a Dios Estados Unidos tomó la mejor decisión y fue retirarlo del país. Creo que hoy es la mejor oportunidad para que ambos pueblos y ambas naciones se mejoren las relaciones diplomáticas. ¿Existe comunicación o está cortada con la Embajada Americana, con el Ministerio de Trabajo? No, nosotros tenemos, nuestros equipos tienen comunicación de forma permanente, tenemos comunicación en algunos eventos que nos hemos encontrado con delegados de la Embajada. Todo sigue normal. ¿Tiene comunicación con Brendan O'Brien, que es el que quedó como encargado de negocio? Bueno, anteriormente estaba, luego vino Jim Mays y luego se queda Brendan de nuevo. Yo personalmente con quien tuve problemas con una persona en especial, no con la embajada, ni tampoco he tenido problemas con los Estados Unidos. Tuve problemas directamente con una señora, que yo dije lo que tenía que decir en su momento y lo hice. Pero con la embajada yo no tengo ningún tipo de problema. Con Brendan nos hemos encontrado en muchas ocasiones, nos saludamos normalmente, como son las relaciones diplomáticas. Y yo eso es lo que aspiro, pues que este es el mejor momento para construir buenas relaciones diplomáticas en ambos países. Ok, interesante. Ministro, me voy a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo cierra el ciclo? Hagamos una evaluación ya quizás en términos del cierre del ciclo del año 2021. Hemos tenido una recuperación de empleo, por lo que he escuchado en varias ocasiones de su parte decir, y otros aspectos elementales que podemos conocer después de esta pausa comercial. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, vamos a aprovechar estos minutos, ministro, para poder hacer una evaluación sobre el tema de la recuperación de empleo, con el cual cerramos el año 2021 y por supuesto también los proyectos que corresponden para el próximo año. Aprovechando. Sí. No, en primer lugar, tuvimos una caída bastante fuerte con el filo de la pandemia. Se nos cayeron cerca de 80,000 cotizaciones en el Seguro Social y en las AFP. Al mes de marzo de este año ya habíamos recuperado los 80,000. Al mes de julio ya teníamos 21,000 nuevos empleos y la proyección de crecimiento de nuevos empleos nos proyectamos que sea de 30,000 al cierre del ejercicio 2021. Esa es la proyección. Te cuento, Neto, que en los mejores momentos que El Salvador logró crecer con nuevas oportunidades de empleo fueron 11, 13 y 15,000 empleos, máximo 15,000. Nosotros hoy estaríamos cerrando con una proyección de 30,000 nuevos empleos. Estamos hablando que duplicamos la cantidad histórica de todo el comportamiento de nuestro país en nuevos empleos, y estando todavía en una situación atípica porque el tema de la pandemia no ha desaparecido. Ok, pero estos son elementos importantes que subyacen una política de, digamos, de incentivo, de inversión, claro, que viene también desde el gobierno, claro, que lo ha motivado basado en varios ejes. Claro. No, bueno, plan control territorial para poder de alguna manera controlar el tema de la violencia. El plan de incentivos, el tema, por ejemplo, de apoyo que ha tenido Bandesal con Firempresa, etcétera, no, etcétera. Es todo un abanico de opciones y oportunidades que contempla acabar el tema de seguridad, que contempla incluso el buen manejo de la pandemia que se ha ejecutado. Tiene que ver con Bandesal antes era inexistente y hoy es un Bandesal activo
recobrando el tema económico. Y lo último que el presidente acaba de hacer es que nos otorgó $4 millones para el subsidio por el empleo con el programa Oportunidades, que estamos incentivando a las empresas con salarios de 200, es el aspecto de subsidio que nosotros estamos dando por 3 meses para aquellos muchachos que no tienen experiencia de 18 años, para las personas mayores de 40. Entonces ha habido un ataque frontal al desempleo como tal y a la creación de oportunidades, y por eso, Dios mediante, nosotros soñamos con que este país lo vamos a transformar y vamos a construir fuentes de empleo y oportunidades para los salvadoreños. Bueno, y Simmel, que me dijo que es uno de los grandes proyectos, ¿no? No, un logro inédito en la historia del país, que nunca creímos nosotros que, bueno, OIT al inicio no creía que el Ministerio de Trabajo podía tener las condiciones de infraestructura informática y de conocimiento técnico para poder ejecutar Simmel. Simmel es un proyecto emblema, histórico, inédito, que nos posiciona en el mundo entero, en el mundo de las estadísticas globales, y donde están los mejores bancos de estadísticas del mundo entero, los países más desarrollados. Estadístico, ahí está Simmel y ahí está El Salvador. Bueno, y a propósito del evento, y estuvo presente la directora de la OIT, Elena Montovio de Balonzo, y Rafael Díaz de Medina, que es el director, ¿no? Por cierto, no sé si tenemos ahí ese video para repasar un poco parte de esa ceremonia de presentación en la que tuvieron varios funcionarios y varias personas ahí presentes. Vamos a ver si lo podemos, de alguna manera, en lo que nos describe el ministro, precisamente aspectos que se dieron en este evento. Sí, claro. Me parece que no lo tenemos listo, entonces, bueno, decía de que la parte importante del cierre del año radica en que hemos logrado recuperar entonces sí, prácticamente los empleos. Sí, prácticamente los 80 que cayó en el mes de marzo los habíamos recuperado. Al mes de julio ya teníamos, ahí está el ¿sí? El video, si gusta lo escuchamos. A ver, ¿qué dice? Ella es la directora, ¿no? Sí. Encontramos. Excelentísimo señor Félix Ulloa, vicepresidente de la República. Señor Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social. Señor Nicolás Gabriano, jefe de misión para la OIM en El Salvador. Señoras ministras, ministros, secretarios, embajadores y demás participantes en este evento de lanzamiento del Sistema de Información del Mercado Laboral. Buenos días a todas y a todos. Como saben, el lanzamiento del sistema es un punto cúspide después de un proceso de trabajo conjunto entre la OIT y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. Y quiero agradecer en este momento la confianza depositada por el ministro y su equipo para ese trabajo conjunto. En este contexto en el que nos encontramos en la fase de recuperación de los efectos que ha generado la pandemia de la COVID-19 en el mercado de trabajo y en la sociedad, contar con una información veraz, exacta y oportuna resulta no solo urgente sino fundamental. Fundamental porque eso es lo que nos tiene que dar la luz suficiente para la toma de decisiones para esa recuperación económica. Una recuperación imprescindible especialmente para las personas que se encuentran más afectadas por los efectos de la pandemia y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Especialmente las mujeres que fueron expulsadas del mercado de trabajo y los jóvenes que encuentran cada vez mayores dificultades para su inclusión. Para El Salvador también es muy buena noticia, porque es, junto con Chile, los dos únicos países de la región que cuentan con este sistema y, por tanto, los pone como bandera y como foco para otras regiones. Esperamos que realmente el buen funcionamiento con una gobernanza tripartita del sistema de información del mercado laboral de El Salvador permita continuar con la senda de desarrollo del país y la generación de una sociedad más inclusiva y más justa. Muchas gracias y deseo lo mejor en este evento de lanzamiento. Nos ponemos y seguimos a disposición para hacer del SIMEL un referente en el país. Gracias. Interesante palabra la que dice reconocimiento a lo que se está haciendo. Somos el segundo país con Chile que tenemos esto. A nivel de Centroamérica, el primer país, no lo tiene nadie más en Centroamérica. A nivel de América Latina, solo Chile lo tiene. Entonces, somos dos países de la región los que estamos liderando esto a nivel mundial. Bueno, yo creo que ha sido una muy buena intervención de ella en reconocimiento del esfuerzo tripartito que se está haciendo.
Sí, no, y eso es bueno. Y sabes que lo más importante de todo, Neto, es que no son palabras textuales nuestras, sino es un reconocimiento de la comunidad internacional. Estamos hablando de la OIT, que aglutina la mayor parte de países del mundo, donde está la certificación máxima en materia laboral. Y bueno, nos dicen que nos toman como ejemplo a El Salvador y a Chile en esto de mercado laboral. Y eso es un enorme beneplácito porque nuestro país está saliendo de la frontera, ya no con aquel estigma que tenía anteriormente, que era el tema de la delincuencia, violencia, etcétera, sino que ahora ya con acciones bien distintas que ponen en alto el nombre de El Salvador. Pero lo importante es que se va a tener y vas a facilitar el análisis y otros aspectos importantes del mercado laboral, como lo dice también Nicola Graviano en esas declaraciones. Sí, en efecto, Nicola es el jefe de misión de OIM y la verdad, estos son eminentemente un reconocimiento internacional a todo ese trabajo exitoso que se ha tenido. Un buen año entonces, ministro, ya para concluir. Gracias a Dios cerramos con un buen año y con retos y desafíos para el próximo año. Nosotros queremos que la proyección de los 30,000 nuevos empleos se cierre de esa manera. Te anuncio algo en primicias que para el próximo año nosotros vamos a lanzar lo que tú estabas hablando con el diputado antes que nosotros ingresáramos, sobre las personas con discapacidad. He tomado la decisión y he dado instrucciones a todo el equipo gerencial nuestro, donde planteamos que vamos a ir a... Hay dos tipos de personas con discapacidad, Neto. La persona con discapacidad que es capaz de moldear su vehículo para manejarlo, y hay personas con discapacidad que tenemos en diferentes puntos de San Salvador, incluso con mendicidad. La meta que llevamos para el próximo año, vamos a ir a donde esas personas que están más vulnerables, los vamos a ir a traer, los vamos a certificar y los vamos a colocar en puestos de trabajo justos y dignos. Lo vamos a hacer, te lo prometo, el primer trimestre del próximo año. Ok, interesante. Vamos a estar muy a la expectativa de ver precisamente los resultados que diera esta ley y otros elementos importantes abordar. Ministro, gracias por habernos acompañado. Siempre un privilegio, Neto, compartir contigo. Gracias por todo y fundamentalmente bendiciones del Todopoderoso a toda tu teleaudiencia y al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, ministro de Trabajo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.